Un desierto, una guerra olvidada y un apellido que aún no decía nada. Así comienza esta historia. No en América, no en política, sino en un rincón polvoriento del Medio Oriente, bajo el calor seco de Palestina. Era 1910. El Imperio Otomano se tambaleaba. Las tensiones entre musulmanes, cristianos y judíos crecían como brasas bajo una alfombra vieja. Y en medio del caos, un joven decidió irse. No emigró por sueños, sino por miedo. Cruzó océanos sin saber español, sin conocer mapas y sin certezas. Pero llegó a El Salvador, a la ciudad de San Miguel, con algo que no podía empacar en una maleta: una ambición silenciosa. Vendía telas, café, utensilios. No tenía títulos ni influencia, solo trabajo, constancia y una forma de ver el mundo que no encajaba, pero no se quebraba. Ese hombre construyó un apellido, y aunque murió sin cámaras ni aplausos, su legado cruzaría generaciones hasta llegar al micrófono más poderoso del país. Pero aún no llegamos a él. Primero, su hijo. En 1944, en plena dictadura militar en El Salvador, nació un niño que heredó el apellido de aquel comerciante palestino. Pero él no quería seguir en los negocios. Quería ideas, preguntas y, sobre todo, respuestas que no vinieran del poder. Estudió química industrial, pero pensaba como filósofo. Leía a Marx, a los clásicos islámicos, a economistas liberales y revolucionarios. Su biblioteca era más extensa que su sala, y su pensamiento más incómodo que bienvenido. Fue empresario, científico, pero también líder religioso. Se convirtió al Islam en los años 80, no por moda ni por influencia, sino por convicción. Fundó varias mezquitas en el país. Hablaba de justicia social, de política global, de fe, pero sobre todo hablaba del poder. Cómo se obtiene, cómo se pierde y cómo corrompe. Crió a sus hijos con ese fuego en la palabra, pero uno de ellos no solo lo escuchaba, lo absorbía. Uno que lo acompañaba en entrevistas, en oraciones, en marchas. Uno que lo veía como el hombre que no negociaba sus principios y que algún día decidiría no negociar los suyos. No creció entre privilegios. Creció entre libros, debates y desacuerdos. En su casa se hablaban varios idiomas: español, árabe, inglés, pero también se hablaba de justicia, espiritualidad y desobediencia. El padre, profundo y exigente; la madre, firme, silenciosa; y él, el menor de los hijos, el más inquieto, el más distinto. Pasaba horas frente al computador. Editaba, diseñaba, programaba, soñaba, pero nunca se graduó de la universidad. Le gustaba la música electrónica, los videojuegos y los negocios. En casa no se hablaba de política partidaria, se hablaba del sistema, de cómo la fe, la verdad y el poder no siempre caminaban juntos. A veces lo acompañaba a la radio, otras veces a las mezquitas. Veía cómo su padre desafiaba a gobiernos, empresarios y medios, pero no con violencia, sino con ideas. Y eso lo marcó. Cuando entró a la política, parecía una anomalía. Vestía con jeans, no usaba discursos ni obedecía estructuras. En 2012 se lanzó como candidato a la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, un pequeño municipio a las afueras de la capital. Nadie lo tomó en serio. Ganó. Durante su gestión redujo su salario, implementó becas, digitalizó servicios básicos y construyó espacios culturales. Pero más allá de lo técnico, se volvió visible. Y cuando fue por la alcaldía de San Salvador, la capital, volvió a hacerlo. Ganó sin padrinos políticos. Ganó sin ceder a los viejos ritos del poder. Ya no era el joven silencioso en la esquina de la sala. Ahora era el nombre en todos los periódicos. Pero lo que nadie sabía es que para él eso todavía no era suficiente. Lo expulsaron del partido que lo llevó al poder. Dijeron que era indisciplinado, impredecible, peligroso. Tenían razón, pero ya era tarde. Fundó su propio movimiento.
Y cuando el sistema electoral se lo impidió, buscó otro, lo encontró y lo usó. En 2019 se presentó como candidato presidencial, sin maquinaria, sin tradición, sin respeto por las reglas no escritas del poder. Su campaña no fue en mítines, fue en celulares. No llenaba estadios, llenaba timelines. Mientras los otros hacían promesas, él hacía memes. Ganó en primera vuelta, con más del 53% de los votos, un récord que nadie esperaba y que nadie pudo detener. Apenas tomó posesión, declaró la guerra, a la corrupción, a los partidos, a la violencia y a todo lo que oliera a pasado. En 2021, con mayoría en la Asamblea Legislativa, removió a los magistrados de la Corte Suprema y al fiscal general. Un giro que alarmó a sus críticos y encantó a sus seguidores. En su discurso no hablaba de izquierda ni de derecha, hablaba de los mismos de siempre y de la nueva era. La figura joven y rebelde que pintaba murales en su alcaldía, ahora firmaba decretos, desplegaba soldados y reconfiguraba todo un país a su manera. Pero aún quedaba una jugada más, la más grande. En 2024 anunció su reelección, a pesar de que la Constitución salvadoreña lo prohibía. Pero ya había preparado el terreno. Los jueces que antes bloqueaban, ahora autorizaban. El Congreso, ahora alineado, no se oponía. Y el pueblo lo aplaudía. Ganó de nuevo, con más votos, más poder y menos oposición. Enfrentó a las pandillas con un régimen de excepción. Cientos de operativos, más de 75,000 capturas. La tasa de homicidios se desplomó. Calles antes intransitables hoy están llenas de turistas. Construyó una megacárcel, la más grande de América, y la mostró al mundo como símbolo de fuerza. Invirtió en infraestructura, carreteras, hospitales, escuelas y tecnología. Impulsó el Bitcoin como moneda legal, atrayendo atención global y críticas en igual medida. La economía sigue siendo frágil, pero el país ha ganado algo que había perdido hace décadas: la sensación de control. Organismos internacionales hablan de abusos, sus defensores de resultados, pero él solo habla de futuro. Hoy controla el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Controla la policía, el ejército y la narrativa. En un país pequeño, con grandes heridas, eso lo convierte en algo más que un presidente. Para unos es un visionario, para otros un caudillo moderno, para todos una figura imposible de ignorar. Desde un apellido extranjero, desde un abuelo comerciante en San Miguel, desde un padre que hablaba con firmeza y sin miedo, nació un hombre que desafía las reglas, desprecia la tradición y construye poder con la velocidad de un tuit. ¿Su nombre? Nayib Armando Bukele Ortiz.